Las acciones y opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente representan la del conductor y/o casa de oración. ¿Cómo Espíritu. debe leer un cristiano? Bueno, mira, es que esa pregunta está muy difícil porque no hay una metodología, pero desde mi punto de vista, el cristiano debe ir más Con nuestros allá, amigos, ¿cómo sí, pueden leer este libro? ir más allá de lo que está leyendo. ¿Para qué? Para que no lea nada más el texto, sino que entienda el contexto. Muchos no entienden para qué son las letritas chiquitillas que vienen debajo de los versículos, que hasta a veces hay que buscar la lupa para leerlo, pero te manda a Génesis o te puede mandar a Apocalipsis o te puede mandar donde sea, porque hay otra relación o otra referencia que te puede aclarar lo que estás diciendo. ¿Sí? Será molido. Ay, ¿dónde dice? Ah, bueno, ahí está el montón de letritas abajo chiquitillas, esas son ligas que casi nadie utiliza, pero que debería ser una costumbre. Me manda a Génesis, me voy a Génesis a ver por qué es que dice que lo pisó en el Carcayán y que así lo va. Ah, entonces Jesús, aquí está hablando de Jesús, su simiente la pisará en el... Ah, entonces yo la mordí en el Carcayán, pero con eso mismo me va a aplastar la cabeza. Entonces entendemos que es Eva y luego María, con producto de Jesús, que es lo que va a aplastar a Satanás, a la serpiente. Pero eso lo tienes que ir relacionando, porque si no más lees el Carcayán, lo va a morder en el tobillo y ya. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, parte de eso, y debe ser con curiosidad, y debe ser no solamente con la curiosidad, sino también ponerte a escudriñar y hasta confrontarla. No para cuestión mala, porque a veces dice, confronto la palabra. No, en la palabra te dice, confróntame. Sí, cierto. Entonces dime qué, por qué, para qué, para que tengas esa oportunidad de aclarar lo que estás leyendo. Porque acuérdate que estás leyendo la palabra de Dios. Claro. Y como la misma palabra dice, si tus pensamientos son aquí, que vas a entenderlo de allá arriba. Sí. Pero allá arriba te dice, si no sabes algo, el Espíritu te va a ayudar. Que va a revelar con la palabra. Desde luego. Todo desde viene en luego. un conjunto. Sí, O sea, sí. eso es algo maravilloso. Es como Sí. que si nos dieran un libro con muchas ayudas, ¿no? Sí, Que sí, pasan sí. ahorita. ¿Tú cómo ves a Jesús culturalmente? A un gran revolucionario que en un acto de mucha valentía, porque se tuvo que necesitar mucha valentía para poder confrontar lo que ya estaba establecido. Acuérdate que siempre tenemos la disponibilidad de los que están mandando de que no me muevas del tapete, porque así lo estoy haciendo yo y así lo tengo que hacer. Y hasta podemos no abusar, pero sí de brincar tantito. Es que me debes de obedecer. Jesús debió obedecer. Jesús debió cumplir con lo que le estaba establecido. Para empezar, no debió haber predicado en la sinagoga. No era su rango. Claro. Acuérdate que él viene de reyes. Sí. No viene de sacerdotes. Entonces, y por eso, ¿y con qué autoridad estás tú aquí? Y con toda la razón se lo preguntaron. Ahora, ¿cuándo lo entiendes esto? Cuando sabes el origen del por qué. Claro. Entonces si te vas para atrás, vas a entender que Jesús se paraba y leía, ya me imagino, todos bien bravos, sobre todo los sacerdotes. Y más que Oye, ¿y comentábamos qué? que no todos leían. No sabían leer. Si ahorita O sea, hay muchos Jesús que era, no era leen. muy inteligente. Hablemos de que era el Salvador y todo. Era una persona muy culta. Bueno, mira, hay otro misterio, hablando de misterios en la misma Biblia, que son 18 años que se pierde Que no sé. Jesús. Claro, O sea, se pierde del registro. claro. La Biblia solo dice que estaba creciendo
en En estatura y sabiduría conocimiento. O en sabiduría y conocimiento, no recuerdo muy bien, pero en estatura y conocimiento. Entonces, muchos libros de estos negros, hablan que él se fue a preparar al Tíbet y que hay registros en el Tíbet que él estuvo allá. Si eso lo dices tú a una persona que no, capaz que diga, ay, velo, ¿verdad? Tienes que tener la capacidad para decir, son escritos, son investigaciones. Son teorías. Teorías que no te mueven el tapete que haya sido cierto. Claro. ¿Sí? No por eso dejó de ser Se el lo Salvador. preguntaremos en su cuando momento estemos al allá, Señor, ¿cómo ¿verdad? te fuiste? ¿Cómo aprendiste? Bueno, porque acuérdate que se pierde en la edad difícil. Claro. Oye, espérate, cuando el chamaco se pone renuente, se pone rebelde, se pone de todo. Se cambia el nombre, se cambia el peinado. Y yo creo que Desarrolla. yo creo que no ha cambiado eso. ¿Por qué? Porque es una etapa evolutiva de transición. El niño al hombre. Joven. Entonces adulto. tuviste que pasar por una adolescencia donde tuvo que tener todas las necesidades de un adolescente y todas las inquietudes. Pero aparte de eso, cuando él entra en su etapa revolucionaria, oye, vamos a cambiar lo que está, porque mi padre o sea, entonces ya es él investido con la sabiduría del Señor. Y aquí tenemos que aclarar un asunto. Ese Jesús de que hablamos es un Jesús hombre, como tú y como yo. Claro. No pudo haber sido de otra manera, porque si hubiese sido de otra manera, tuviéramos la excusa perfecta de poder decirle, vos con razón eras Dios, ni modo, ¿qué me vas a pedir a mí si soy Claro. humano y vos eras Dios? Sin embargo, la palabra dice que él renuncia a todo y vivió justo y sin pecado. Entonces, ¿qué es la enseñanza? Que sí se puede, que solo tenemos que esforzarnos otro poquito más. Sí, hablando sobre el tema de cómo era Jesús, yo creo que Jesús era una persona no fuerte, pero sí atlética. Pensemos un poquito, tú eres cronista. Bueno, tú eres cronista. Soy bonito, pero no adivino. No, por lo que hemos escuchado de Dios, porque tuvo que pasar el desierto y para pasar el desierto hay que tener condición física. En el primer ayuno que hagamos ya no estamos muriendo, creo que por ahí no ve. Yo creo que esa parte es esencial. ¿O tú cómo lo ves? Yo te invito como historiador y como cronista. Es que aquí hay dos cuestiones. Mira, se ha cuestionado mucho de los 40 días de ayuno, sí. Pero lo que tenemos que fijarnos es que él sí realmente hace un ayuno entregado a Dios. Ujú. Y nosotros, de cierta manera, el sacrificio que hacemos es dejar de comer. Ujú. ¿Sí? Muchas veces ni agua tomamos para que el ayuno sea completo y que amarre más. Y la oración, y la dedicación, y la entrega. Sí, en la mañana oré, en la noche, no, espérate. Él no. Y cuando tú haces un ayuno, lo que menos te molesta es el hambre. Claro. Porque ¿quién te está respaldando? Ese es un respaldo que tú tienes. Ujú. Señor, yo te voy a dedicar estos 3 días de ayuno completito y tú vas a ver por mí. Entonces es algo que no eres tú, no con tus fuerzas. Igual pasaba con Jesús. Señor, me entrego. Y era la diferencia. Pero en la cruz también tenía que aguantar la cruz. Tuvo que aguantar un sacrificio. Mira, Yo no lo veo así como que muy, como dicen los chavos, muy trabado, muy acá no, pero lo veo fitness, o sea, un Jesús que dicen pues que lo podían confundir entre la gente, que no pues tenía sí, una belleza. normal, pues un hombre normal. Hasta algunos por ahí dicen que era hasta feo, para que eso no influyera. No influyera. Oh, no, pues está guapo mi pastor. No, con este, porque este está guapo. Bueno, me voy con tal pastor porque ese está más guapo. No, el pastor lo ve, no, ese está muy regañón.
No, yo creo que por que- ahí va. Jesús debió haber sido un hombre normal, porque así dice la palabra, que era normal. O sea, normal, a lo mejor hasta poco atractivo, para que no fuese eso el gancho. Claro. Sobre todo el gancho de la mujer, Claro. que es más factible que se jale para la belleza. Hay un libro y hay una película que habla que una niña fue al cielo, que vio a Jesús y que lo pinta. Ajá. Y sí, nada que ver con lo que pensamos o Que creemos. está güerito, Que está bonito, güerito, sí, chulo. sí, No, bueno, coqueto. yo pienso que ahí por ahí va. Pero eso sí, una persona con una convicción muy grande, igual que sus seguidores, que luchó en contra de lo establecido, aún sabiendo lo que le iba a pasar, porque Claro. era ponerse... Y contra un imperio muy grande. Pues es que era el Imperio Romano. Es como cuando nuestro prócer de la Revolución, Belisario Domínguez, se para en el Senado con su famoso discurso en contra del presidente, del usurpador Victoriano Huerta. Claro. Y dice que no era posible que ellos estuvieran aceptando a ese tirano. Pues imagínate hablar contra el dictador, a los 3 días muertos, pues. ¿Tú crees que así como ha sido la iglesia tradicional que participó historialmente, dicen, o nos han vendido, que participó en una independencia, una revolución, un movimiento cristiano puede participar en una revolución o una independencia? Bueno, mira, aquí hay que entenderlo. La independencia, es más, la conquista, va a empezar. La conquista fue armas y doctrina. Más pura doctrina que cambió la mente de los, Claro. de los locales. ¿Quiénes le hicieron? Sacerdotes. ¿Por qué? Porque en ellos estaba depositado el conocimiento. Cierto. Acuérdate que los autores fundamentales de todos los movimientos son los pensadores, no son los que agarran el machete y cortan caña que van a decir vamos a tomar, no, ellos son los inducidos. Entonces tiene que haber alguien pensante que diga vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Porque lo aprendieron, porque lo suponen, porque le llegó la noticia que en otra parte está ocurriendo eso, noticias que no llegan abajo. Claro. Entonces las revoluciones, no solamente para que sea independencia o para que sean las leyes de reforma, lo que sea, no, entran bajo la cuestión del pensamiento, de los pensantes. Por eso es que siempre se ha dicho que la pluma es más poderosa que la espada, Ajá. porque con la pluma te tira un imperio. Claro. Ahí está Rusia, ahí está Cuba, ahí está Francia, ahí está Estados Unidos, ahí está México. ¿Quiénes fueron? Pues obviamente verlos quiénes. Miguel Hidalgo, sacerdote. Morelos, sacerdote. Casi todos ellos de una u otra manera eran sacerdotes. Pero como tú dices algo muy sabio, era quien podían llegar a un conocimiento más grande. Tenía un conocimiento más grande, exactamente. Porque podían leer latín, porque podían leer... Leían a Fontel, leían a aquellos pensadores de Europa que habían hecho revoluciones allá. Acuérdate que eso es una contaminación para los sistemas establecidos. Se te contamina el pueblo. La independencia de América, qué casualidad que todos en 1810, 1808, 1810, Tienen que esa empieza México, probabilidad. Nueva España, Colombia, Venezuela, porque se contamina. Allá surgió, aquí le damos. Entonces, el cristianismo puede ser una revolución si fuéramos pensantes. Y sería una revolución extraordinaria, no solamente para el pueblo, para las autoridades. Imagínate tú tener la autoridad y el mando en un pueblo que te obedece bajo el sometimiento voluntario por orden de Dios. Obedece a las autoridades. Bendícela. No maldiga a las autoridades. Creo que eso le faltó a México. Mira,
el ejemplo más palpable que tenemos sobre esta situación es los Estados Unidos. Desde el momento que Estados Unidos suprime la educación bíblica de sus estatus educativos, primaria, secundaria, universidad, la Biblia. Había que estudiar la Biblia, había que guiarse con la Biblia. Pero llegaron como pasó aquí, no queremos que se meta Dios en los asuntos de nosotros y va para afuera la Biblia. Ahí vino el decaimiento y la ruptura de la armonía norteamericana. Ese sueño norteamericano no fue ahorita es por la paga. Claro. Antes era por el nivel de vida que tenían ellos, todos honestos, todos derechos. Raramente un gringo te mentía. Claro. Y tú le decías al gringo, yo soy un gran empresario, te creía, qué bueno que eres un gran empresario. Y ya, o sea, porque había esa situación. Y viene el decaimiento, igual que estaba ocurriendo aquí en México, cuando se separa a la iglesia. Yo pienso que el decaimiento de México, todo lo que ha pasado, todas las matanzas, es porque no hemos puesto, lo que tú dices, los ojos en Dios. Sí. Y nos hemos vuelto más frívolos, más materialistas. Queremos arreglarlo todo con el dinero, queremos arreglarlo todo con la posesión, con la política, cuando eso no ha funcionado. Y creo que si volteáramos a ver a Dios, más que nada, al Señor Jesús, y que todos los pastores entráramos en eso que acabas de decir, que es un punto bien importante, que todos los líderes religiosos o los que amamos a Cristo Jesús podamos tener ese conocimiento de ponernos de acuerdo todos y tuviéramos el conocimiento de abrir el panorama, fuera otra cosa. Pero es que acuérdate que primero que eso hay otros intereses. Mira, ¿qué hubiera pasado si en nuestro Congreso hubieran habido 300 cristianos o creyentes? No hubieran aprobado las leyes de aborto, las leyes de esas. O sea, es inaudito que se castigue más al que se roba una vaca, un chucho, que a la mujer que aborte y mate un hijo. Es más, aquella no tiene nada de delito. No es que estemos en contra de los derechos de las mujeres ni nada de eso, no. Respetables. Pero lo que sí podemos hablar es que estamos en contra de la irresponsabilidad de la mujer. Yo siento, sabes, que en esa parte que hablamos sobre la responsabilidad de un cristiano, es algo que tú dijiste muy puntual. Yo tengo un concepto ya, yo tengo una simiente muy fuerte. Por eso cuando el cristiano tiene miedo de decir, yo quiero ser político, pero cuando la fuente, la estructura no está bien detenida, ahí es donde tambalea. Lo que tú dices, ya he leído, ya sé mis conceptos, ya tengo afirmados mis conceptos y no me puedo mover nada. Ese es el problema, tal vez cuando tiene un poder el cristiano y le decimos, seamos cristianos políticos, seamos cristianos empresarios, pero cuando nos llega esa situación, cambias. Por eso dicen, dale poder a alguien. Bueno, es que hay una cosa muy hermosa. El mundo está hecho para que cambies de opinión conforme a tu posición. Señor, te voy a servir toda la vida, pero mira, no tengo chamba, dame chamba. Ya después, ¿qué pasa? Ya no, jefe, no puedo ir porque tengo que ir a la chamba. Sí. Pues yo sí diezmo, pero cuando es poquito, cuando es mucho, no, ya no. Bueno. Sí, yo creo que Jesús, como hablábamos, fue un gran revolucionista. Sí. Y tanto en pensamiento y en cultura. Y ese pensamiento fue transmitido, pero ¿en qué? En base al amor. O sea, no ves en las enseñanzas de Jesús una venganza, un castigo, no. O sea, perdónalos. Aún aquellos que andan deschavetados, perdónalos, ni les vaya a hablar fuerte tú, porque ¿cómo sabes tú si no va a aquellos estar que en nadie quería. Sí. Aquellos que estaban en las cuevas, que eran leprosos. Acuérdate que dice que tomó lo vil y menospreciado. ¿Y todo para qué? Para enseñarnos su poder y gloria. Y dice para enseñarles humildad a los grandes.
Entonces, imagínate, ¿cómo que ese gran bolo va a ser? Pues ese bolo es, no quiero al que ya está. No vine por el sano, dice Jesús. Sí. Ellos ya están sanos, pues. Vine por el que está mal, pues. Claro. ¿Y vino qué? A decirnos, tú no, si no, yo no. Papito, ven conmigo, te abro mis brazos. No vino no vino con la espada desenvainada, como va a venir. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Sí, creo que es una parte que deberíamos de escudriñar, tú que nos estás viendo. No nos quedemos con lo que nos ha vendido, como dice la publicidad, nos ha vendido. Y quiero hablar sobre esto. ¿Tú cómo ves a los discípulos? Yo te decía desde el principio, nos pintaron de niños que estaban en una mesa, Jesús en medio, 6 de este lado, 6 del otro lado, pero yo no creo que sea así. No, Tus definitivamente. discípulos yo creo que eran licharacheros, eran tremendos. Yo creo que la fiesta de Jesús o la cena del Señor Jesús era un fiestón. Eran 12. Para empezar, casi eran todos costeños. Ay, ese es un platicado, Para empezar, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vamos a suponer, Pedro, agresivo, Ujú. fuerte, de esos recios. Me imagino que poco lo pensaba para decir las cosas, soltaba las cosas. Ese fue Pedro para mí. Es más, lo demuestra cuando por ti me muero. Y yo creo que Pedro a era mí no me lave los pies, Señor. Yo creo que porque- Pedro era el más mal hablado. eh, Cuando inició, digo yo, porque dice que él era pescador. Pues sí, y Sí. no nada más él, casi todos los Y eran bueno, pescadores. sí, y yo, sí. y yo creo que sí tenía como Tenía que tener un vocabulario de esa época, pues Claro. es que no podemos esperar que no por menospreciar la labor que desempeñaba, no, porque a lo mejor José también era carpintero, no creo que haya sido un duchado de Claro. virtudes en su boca, más con un martillazo en un dedo. Sí, sí. Bueno, obviamente esas son situaciones que no afectan para nada, Claro. porque nosotros Es su ahorita personalidad, ¿no? lo que tenemos que evaluar en ellos que eran personas dedicadas, íntegras, comprometidas. Yo creo que eso es lo más duro, comprometidas con la causa, porque ¿qué tal hubiera pasado a mi jefe? Mira cómo lo mataron. Ay, yo creo que muchos hubieran dicho, no, jefe, ya. No, yo voy Yo al ya punto, no. yo Es voy al más. punto, ¿sabes qué? Que había también personas muy diferentes en el grupo. Pues, imagínate Pablo, bueno, no, en el grupo Pablo no estuvo, pero Lucas, Mateo, pues eran personas ya de otro nivel. Mateo era el cobrador, ¿verdad? Lucas. Lucas. Mateo, perdón, Mateo era el Mateo. cobrador de impuestos. Tenía un alto cargo del imperio, que creo que nadie deja esa chamba, Sí. por ningún motivo. Sí, porque estaba con el mero poderoso. Pues imagínate, o sea, bueno, se fue con el rey de reyes, Claro, sí, pero sí, le sí. servía al poder. Al poder, sí. Sí, es como decir, vamos a encontrar un funcionario público que no ceda a la tentación de caer en la corrupción, pues como que es difícil. Claro. No que sea imposible, pero en aquel entonces debió haber sido peor, pues todo, Claro. tanto para el imperio y tanto para Sí. Así como Saqueo, ¿no? Que Saqueo, decía que sí. que lo vio Jesús y le dio de la deuda y tenía bastante saqueo y No, trabajaba como cobrador. Pues sí, porque para acá hecho y para acá meto, pues Sí. ese sería Estaba con los poderosos. sería lo lógico. Sí. Bueno, entonces, pero ¿qué le dice él? Sígueme. Apartó la mesa y se fue. Claro. O sea, ese compromiso, esa cuestión es, creo, admirable. Vente conmigo. Primero, ¿qué preguntarías? ¿Y vos quién sos? Sí. ¿Verdad? O también el ejemplo del otro contrario fue el joven rico. Claro. Señor, ¿qué puedo hacer para irme contigo? Pues, y todavía la clara, he cumplido con esto, con todo, la ley, no debo nada de la ley. ¿Qué esperáramos humanamente?
que Jesús le hubiera dicho, no, pues tú Aceptado, sí, vente para acá. Mi 13. Pues no, mis Principal. 13, sí. Pero ¿qué le dice Jesús? Solo una cosa te falta. Y esa creo que es la más difícil. Vende todo, regálalo. ¡Ah! Cómo duele que te digan, Sí. suelta el Sí, billete. yo creo que el ver a los discípulos debió de ser imaginarnos estar con ellos, es un aprendizaje de muchos estilos de vidas. Sí, Lucas era muy tranquilo, sí. Juan era muy cariñoso, dice pues que Sí, se el amado, pues, el se amado, el recostaba discípulo amado, a sí. los y tal vez Lucas no era igual de cariñoso, o Más Pedro. callado, me imagino que era Lucas. Pedro más pensador. eufórico, el otro más calladito, los otros más tranquilos, pero al fin y al cabo todos bien comprometidos, porque A eso vamos. llegar hasta entregarse a la muerte, y a muertes atroces, porque si revisas todo, todos murieron de maneras muy, muy duras. Sí, o sea, por lo menos Sí. imagínate, Pedro fue el que los clavaron al revés, ¿no? Sí, que le dijeron Que no quiero no quiero quiero que igual a mi maestro. morir como mi maestro. Ah, que eres al revés, al revés. Muy te pongo. valiente, sí, no quiero, güey. Pues sí, no te dicen, no, ni me vayan a matar. Pues. Sí, yo me imagino que todos tenemos un carisma diferente en la iglesia o en nuestro trabajo y en todo, pero eso nos hace la chispa, eso hace como que el entendimiento entre nosotros, en la misma iglesia. Tú, ¿quién vive? Ay, Ya, sabemos el quién otro es, ¿va? calladito que no Pero saluda pues, a nadie. el pastor es muy tranquilo. Sí, El ¿y la pastor es- pastora? la pastora como dice el pastor, en el púlpito no para. Entonces, creo que eso es importante en una iglesia y cuando la Biblia dice que todos somos como un cuerpo, pero somos muy diferentes. Pues es Pero que eso nos justamente el complementa para cuerpo lo que tú somos dices, diferentes. entregarnos a Dios. Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo importante? Que cada uno haga su parte. Claro. Vamos a suponer, comparémoslo con el cuerpo. El riñón, pues tiene que lavar la sangre, tiene que quitarle las impurezas, el hígado igual, pero son dos diferentes impurezas que quita uno y el otro. El estómago, pues hay que procesar el alimento para que pueda ser absorbido. ¿Dónde? En el intestino. Claro. Y luego, ¿para qué? Para que la sangre, lo bombea aquí en el corazón. O sea, y si agarras el corazón y lo comparas con el estómago, pues no tiene nada que ver. Pues. Sí, claro. Pero sin embargo, ni el estómago puede hacer nada sin el corazón, ni el corazón sin el estómago. Entonces, Y a veces quiere creo decir- que eso hace como que la gente diga, es que son muy hipócritas. El detalle es que todos somos diferentes. Sí, Yo siento Sí, que sí, es sí. eso. Nos llegamos a una iglesia de 400, 500, 600 personas, no queramos ver todos de la misma manera. O sí, no, ¿cómo tú lo ves? pero hay unas cosas, mira, aquí sí vale la pena retomar algo. Hay un estereotipo que como que nos están inculcando. La armonía, la cordialidad, el saludo entre hermanos, el apoyo, la solidaridad, Claro. el amor. Entonces como que esas cuestiones son las que mandan en el momento, en la congregación. Por eso cuando vemos uno que se sale de esa, pero ese hermanito no saluda. Y todo el mundo dice, ¿y por qué no saluda? ¿Sí? O este hermanito siempre anda serio, bravo, como que está en su casa, como que no lo quieren. O sea, porque se sale del estereotipo que queremos Ver. formar, porque como que nos sentimos cómodos ante Claro. esa cuestión. No sucede en la escuela, ni sucede en el trabajo, que tú eres el compañero serio que llega a fumar y no se da cuenta. Pues eso es su problema, dice Claro. uno. Pero en la iglesia como que eso no lo podemos tolerar. Somos intolerantes. Y más se nota cuando es el líder el que lo hace. Bueno, si me están diciendo que tenemos que saludarnos y mirarlo, ni saluda. Yo por eso te hablo sobre cómo eran los discípulos. Yo siento que Te eran aseguro que ellos no rollas. decían quién vive. Ah, sí, no. ¿Quién tú Aquí quién está. crees que decía quién vive ahí? Pedro. Pedro, ¿no vas a creer? pero a eso vamos, es lo que te quería decir. Creo que todos tenemos esa parte que somos diferentes. Pedro, Juan, Lucas vivieron o compartieron con Jesús 3 años,
pero cada uno traía sus cosas, Yo creo que traía hasta sus intereses. a sus intereses. En un principio, porque hasta le pregunta a Jesús. Recuerda cuando dice la palabra que eran bastantes, dice, eran muchos, pero por ahí habla también que eran como que habían 60. Y dijeron, no, dures tu palabra, porque perdonen, amen. Si le van a quitar la sábana, denle la almohada y para que se lleven completa la cama. Si te van a decir esto, ayúdame con esto, no, te ayudo con el otro, Sí. para que vean la capacidad que tienes tú de servir. Claro. Era eso, el amor que tenías tú. ¿Qué dijeron? No, Señor, ¿dónde vas a creer que vamos a hacer eso? ¿Cómo voy a perdonar a mi enemigo? ¿Cómo voy a ponerle el otro cachete para que me den mi sopapo en el otro? ¿Y qué dice Jesús cuando voltea con ellos? ¿Y ustedes qué? Sí. O sea, quiere decir que como que había también, pues, pero sí, Señor, es que está dura, pero es usted, Sí. pues. Sí. Entonces yo creo que en una iglesia pasa lo mismo. Bueno, pasa A veces, peor. sí, porque a veces la palabra confronta y nos puede no lastimar, sino confrontar y lastimar esos que tú dices. Y ustedes si quieren también se pueden ir con los demás, o sea, no se preocupen. Y agarren su lecho y anden, échenle ganas. Entonces, muchos, como tú dices, tienen un estereotipo de decir, es que voy a ir a la iglesia y voy a parar de sufrir, lo que dice cierto señor. Sí, pues, sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, es que mira, en la mercadotecnia de las congregaciones, muchas tienen esa bandera. Sí. ¿Quiere dejar de sufrir? Venga conmigo. Ahí, O de para no no, sufrir. espérate, no, esa es la otra. ¿Qué te pasa tanto? Bueno, entonces, ¿y cuánto vale tu sanación? No, ¿qué está? Sí. ¿Y cuánto vale la sanación de tu hijo? Pues, Sí. ¿qué vas a dar? O sea, bueno, la misma palabra lo dice, ellos tendrán su recompensa, o ya Claro. tienen su recompensa, algo así dice. Sí. Pero sí muchos distorsionan tantito en provecho. Sí, yo creo que, y ahorita examinando cómo los discípulos vivían, creo que deberíamos vivir en esa armonía como los discípulos estaban con Jesús. Y después de que se fue Jesús, porque fue un encuentro muy fuerte también cuando se fueron. Fue una confrontación muy difícil para sus vidas, para sus ministerios, para sus vidas personales. Entonces, creo que el cristiano, tú que nos estás viendo, yo creo que el vivir con Cristo es una aventura. Y yo creo que en la cena del Señor, donde aparece que lo dibuja Da Vinci, creo que lo dibuja, Da Vinci. nada que ver. Nada que ver. Y todos piensan, no, yo creo que era más extenso, el que bromeaba, el que no bromeaba, el que acariciaba, el que era tierno, el que no era tierno, era duro, era complicado. Entonces, yo te invito que una iglesia no va a haber uno igual a ti, pero sí, Dios te conoce. Dios sabe tu pensamiento, porque le dijo cuando lo iban a entregar a Jesús, ve y haz lo que tengas que hacer. Sí, y no lo condenó. No lo condenó, él no lo condenó. Es Y que él era dice persona claramente, complicada. no vengo a condenar, sino a que todos se salven. O sea, esas son las cuestiones. El amor en su máxima expresión, el amor de Dios en su máxima expresión se llama Jesús. Y aquí hay una cuestión, cuando nosotros vemos a Jesús como ese Dios de amor que vive, por eso es que quien vive, entonces es cuando nosotros nos empezamos a convencer de que mis problemas no van a desaparecer, pero mi punto de vista, mi situación, cómo los voy a tomar, eso sí cambia. Y eso es una cuestión de que nosotros como cristianos debemos comunicarle a los demás. Que no es que desaparecen tus problemas, porque a veces llegas al camino creyendo que ahí se va a acabar todos tus sufrimientos. Y no, iniciamos un camino. La palabra te dice, vas a ser probado con fuego. ¿Y qué significa? Que vas a tener que demostrar que realmente tienes la capacidad de ser hijo de Dios. Tienes la capacidad de comportarte como un amigo, como un hermano de Jesús. Entonces es ahí cuando la gente entiende que debe entender que no van a desaparecer los problemas, pero sí vamos a tener otro punto de vista hasta
con la muerte Claro, cambiamos es cierto. el punto de Es vista. cierto, eso que estás diciendo es muy clave. No van a acabar los problemas, pero sí el punto de vista va a cambiar. Exactamente. Sí, porque Sí. a veces tal vez la muerte lo teníamos como algo, ya, es el final, pero cuando viene Cristo dice, hay algo más de la No, muerte. hay algo más allá. Ay, yo ya Sí, vencí sí. a la muerte. Y por eso es que los que más miedo les da morir son aquellos que más alejados están. Los que están más cerca del Señor, pues Señor, ahí voy allá con usted. Me va usted a juzgar, pero usted me va a auxiliar, porque me va a defender. Aquí- Eso lo tenemos que pensar todos. Es cierto. Tenemos abogado, tenemos el fiador. Eso creo que es una clave para que tú no que nos estás escuchando. El cristianismo no es parar de sufrir, es ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva, de otra parte que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Eso es impactante, eso es muy fuerte. Si lo examinamos, lo vamos examinando, es algo fuertísimo, es algo grandioso. Bueno, tú, pues, ¿qué opinas tú del conocimiento? ¿Afecta mucho conocimiento el entendimiento a Cristo? Yo creo que no. Eso es un estigma que se ha dicho que mientras más preparados, más conocimientos, más intelecto tengas, más alejado de Dios estás. Pues yo no lo veo desde ese punto de vista, porque Dios nos complementa, no nos resta. Claro. Y hay una cuestión, pues imagínate si la sabiduría te alejara de Dios, ¿dónde dejamos a Salomón? Hay algo, mi hermano, que a veces ocurre lo que llamamos que no existe Dios, los ateos. Yo estudié, Dios me permitió estudiar licenciatura en físico matemático. Ajá. Y yo tenía maestros, doctores que decían, Dios no entra en la matemática. Pero ¿tú qué crees que es eso? O sea, cuando Albert Einstein dijo, Dios no juega a los dados, Dios no es de Sí. que es suerte o Pero- lo que pasa es porque pasó, sucedió, sino Albert Einstein decía es porque hay Algo algo más grande ordena todo. ¿Tú qué piensas de eso? Porque Pues es que mira, la mayoría de los grandes sabios, de una u otra manera, han llegado justamente a ese punto. Hay unos que dicen que todo fue al azar, que brinca y poquito a poco se fue acomodando todo para hacer un ojo. Si viéramos realmente la complejidad de un ojo, bueno, eso todavía no estaríamos ni siquiera con todo el conocimiento de entender el ojo. Es más, se especula que debe el pensamiento, la concentración y todo lo concerniente a esto, se especula cómo es que debe fluir, cómo es que se debe almacenar. Sin embargo, la mayoría de los grandes científicos, tarde que temprano en su vida, llegan al conocimiento de Dios, a verlo como algo grande, extremadamente complejo, que fue el que ordenó todo. ¿Cómo es que se logró que ocurrieran las cosas? Obviamente, estas teorías nuevas, por lo menos la de Darwin, de la evolución, pues es posible que también si Dios hubiese aprovechado la evolución para decir de este chango lo volvemos pensante y este va a ser el hombre, pues fue la intervención divina. Pero nosotros realmente de una u otra manera tenemos esa cuestión de la creación a través de Dios, como el universo. ¿Tú cómo le puedes hablar a alguien eso? Que pues tú estuviste en ese punto de mucho conocimiento. ¿Qué le puedes, un consejo que le puedas dar si nos está viendo? En una ocasión escuché un comparativo que me impactó y ese me sirvió de mucho. Si tú crees que existe Dios, vas a tener una vida, una buena vida, de buen comportamiento, porque esperas un premio. Bueno, si tú no crees en Dios y de casualidad no existe Dios, pues no pasó nada, solamente que hiciste una buena vida y ya pasó.
el riesgo es mita y mita. ¿Existe o no existe? Entonces, ¿valdrá la pena arriesgar una eternidad en sufrimiento por creer o no creer? Si el creer te ayuda a vivir bien. Claro. Porque si dijéramos que el creer te va a ¿Afectar? pues dirías tú, no, mejor aprovecho vivir ahorita, como mejor me plazca. Pero no, si tú vives como cristiano, vives bien. Te quitas tantas cosas malas de tu vida que tu vida va a ser más agradable. El asunto es que tenemos diferentes perspectivas. Obviamente, hablo por mí mismo. Antes, una fiesta sin trago no era fiesta. Ah, borro, estos son unos ¿cómo se llama? Unos Amargados. amargados, aburridos, que no se divierten. Ahí, pues, espérate, eso lo decía yo porque no lo conocía. No conocía este lado hermoso. Este lado donde la familia se reúne y pasamos desde las 2, 3 de la tarde que ya empiezan a llegar la familia a reunirse en mi casa y son las 11, 12 de la noche y nadie se quiere ir. Y no hay, obviamente, no hay una gota de licor, no hay música mundana y si hay es despacito. Y fíjate, la pasamos felices y contentos. Pero eso no lo entendía yo, porque tenía otra imagen de lo que era diversión. Es más, estos eran unos aguados. Imagínate qué fiesta sin trago. Es más, recuerdo que en varias ocasiones fuimos a bodas ay, no, hasta escondido llevábamos la gasolina, dice. Sí. Ya está amenazado. Voy a ir, pero voy a llevar. No, pues sí, pero con cuidadito, que no lo vean. Pero eso es, mira, eso es el punto de vista. Desgraciadamente la mercadotecnia, todo nos induce a que fumes, a que tomes. Ahora con la liberación de la marihuana, a que te drogues, a que, pues es lógico. Eso forma parte de la mercadotecnia. Yo necesito tener cautivos y por eso pongo que lo mejor es lo mejor. ¿Tú cómo crees que debe estar preparado un pastor o un ministro? Mira, no puede ser que un pastor sea ignorante, para empezar. Y seguramente en el medio donde estés, pues ahí está la cultura que debes tener. No quisiera hacer comparativos de nada. Pero yo sí entiendo que un pastor tiene que ser por obligación una persona culta, leída. No solamente de la palabra, porque de la palabra es entendida de la palabra, pero debe ser leída. ¿Qué crees que puede leer un pastor? Bueno, yo creo que puede leer que nos vea un pastor y tú le digas, a ver, yo recomiendo este libro. Que no sea más cultural. A ver, pues estamos hablando de eso. Mire, se va a divertir muchísimo si lee el Haragán Tuxtleco de Roberto Fuentes. Está. Sí, está bien. Se va a divertir muchísimo si lee el Chismoso. Sí. Sí. El de Gorres Mejor, se van a reír, se van a divertir. Pero yo voy más al conocimiento general que te da la lectura. El conocimiento ¿Qué general. libros? Bueno, es que ahorita está difícil porque no quisiera influir. No, es una recomendación. No, pero hay muchísimos libros. De la literatura universal, pues el Quijote de la Mancha te deja una reflexión, una sabiduría muy, muy grande. El Cid Campeador, el mío Cid, fíjate que hasta la misma, de Dante Alighieri, la Divina Comedia, te deja aprendizaje, que es un viaje al infierno, claro, visto desde la época medieval, pues. Claro. O sea, son palabras, y si hablamos de la literatura local, pues por lo menos Carlos Fuentes tiene muy buena, la región más transparente, los de abajo hablan de las cuestiones revolucionarias. ¿Por qué? Porque no puedes tú ser ignorante ante las cosas. Oye, la revolución, ¿qué es eso? ¿Quiénes fueron? No, espérate.
tienes que tenerlo, pues. Sí. Y también me atrevo a comentar que debe tener cultura general de todo, porque a veces más o menos como el político, que soy de un partido y el otro qué doctrina tiene, pues no sé. Oye, es la pregunta Y- del millón, ¿cuántos libros has leído? Dices, la Biblia. ¿Cuánto es ese? Cuando dicen, oye, ¿cuántos libros has leído? Que preguntaron al presidente, ¿no? Ajá. ¿Cuántos libros has leído? La Biblia. Sí. O sea, sí es bueno, Sí, pero se ve no tu es suficiente, poca, se ve tu tu poca. sí, sí, sí. Bueno, es que lo que pasa es que él ni siquiera dijo la Biblia. Fue a una inauguración De unos libros, algo así. de una feria de Sí. Guadalajara, Sí, sí, sí. la Internacional del Libro. Y alguien le preguntó, señor, ¿y usted cuál ha leído? Pues no recuerdo el autor, no recuerdo no recuerdo el título, no recuerdo el contenido. Oye, no, por eso te digo, que hubiera sido, no, pues he leído la Biblia. Ah, qué bueno, señor, ¿verdad? Porque fíjate que ese es un libro que pues yo creo que lo debemos leer todos. Sí, claro, creo que es algo como cristiano debe de Sí, estar, no, ¿verdad? pero como humano. Pero como tú dices, abrir el panorama y poder, porque pues hay gente que también como tú algún día poder platicar, porque de lo que tú me dices, yo sí te estoy honesto, de que platicamos, yo dije, no, tengo que aprender mínimo teología o mínimo algo, porque Pues, bueno, sí, desde luego. Si o no, sea, pues porque imagínate. si no, es lo que te digo, cómo poder yo, no refutar, sino cómo poder enriquecer la plática Ujú. si yo no tengo un conocimiento. Acuérdate que la misma palabra te dice que no está para contender, Ujú. pero sí te dice escudriñala para que conozcas Sí. de ella. Y desgraciadamente muchas personas no tienen ni siquiera eso. Lo que me digan, está bueno ya. Sí. Bueno. Y entonces a veces tienes una información que no es la correcta. Sí. Y cuando eso ocurre, si no tienes tú la preparación, pues te quedas como eso que es una verdad. Como a medias. Pues no, una verdad, porque para ti es una Bueno, verdad. sí, sí, En sí. tu entendimiento esa Esa es la es verdad, aunque cierto. no sea la verdad. Es cierto. Y eso es lo que dice la misma palabra. Por eso muere mi gente. El cristiano debe leer. Debe leer. Y debe leer, debe culturizarse, debe cultivarse como persona. Y aprovechar las oportunidades para disfrutar de lo que hay. Claro. No está mala. Obviamente, yo no recomendaría estos libros feos, por lo menos como Temporada de Caza, que hemos hablado de ese Ujú. libro. No, ese no lo recomendaría yo. Tampoco les voy a recomendar que lean Mi lucha de Hitler o la manifiesto del Partido Comunista o la doctrina comunista, el materialismo histórico de Carlos Marx, el Capital. O sea, si tú lo quieres leer, léelo porque te enseña, aprendes, pero no como tenerlo como una cuestión de inicio. Ya. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, si tú eres un físico matemático con una mente abierta, con un criterio amplio, puedes analizar otras cosas. O sea, Claro. no es eso. El peligro está cuando una persona agarra que hasta la pueden convencer y la Yo Biblia creo que nos... el peligro está en tu madurez. Sí, por eso te digo que no estás completamente apto para cierta enseñanza. Como La un Biblia niño. te enseña, no, ni le digas bienvenido, dice la Biblia. Yo creo porque que esa trae parte otra- que tú dices es muy esencial. La Biblia dice leche para el bebé y ya después carne, ya después Ajá, pan. sí. Pero no nos vayamos con el de que acabas de convertirte hace ya un te quieres año ser una y teo- ya te quieres... un teólogo, ya- sí, porque eso afecta. Bueno, hay muchos que piensan que ya pueden hasta discernir de O la refutarle al situación. pastor Sí, y eso es sí, pecado. No quiero, la Biblia lo dice. sí. O sea, que el enviado del Señor no es de que tenga la verdad, pero en ese momento Dios Es está él, hablando a es su él, vida. es Es él, Él. sí. Entonces, creo que a veces es importante, si tú eres nuevo, si tú apenas estás en el crecimiento de Cristo Jesús, que puedas discernir cómo está tu madurez para leer tal libro. Por eso le decimos a la congregación, y lo que tú dices es muy cierto, la curiosidad que tenga, vaya con su guía. Exacto. Esperemos que su guía tenga madurez para decirle, sí, léalo, no hay ningún problema. Y cualquier Bueno. cosa que si usted se atrabe, lo platicamos. Así me pasó con una oveja, te quiero decir.
estaba leyendo, estaba tratando de leer arameo y se metió en ese rollo. Y le digo, oye, está bien, pero no llegas a la iglesia. Entonces está mal. A eso vamos, que tengamos la madurez de poder conocer de Cristo. Pero que por eso la Biblia dice que se fueron de dos en dos, porque Sí, a uno uno no, que el se otro leyó, se al fluye. otro como la... Problema, de doble doblez, ¿cómo es que se Sí, dice la no se palabra? puede. Entonces, por eso la Biblia es muy sabia también para escoger qué leer. Sí, Que de sí. acuerdo a tu madurez puedas tú también leer. Por eso tienes un guía. Aquí a todos los que nos escuchan tenemos un guía. El hermano tiene un guía espiritual. Y Claro, pues sí. ahí nosotros también reportamos, mire pastor, yo reporto directamente con el pastor, le digo, mire, estoy leyendo esto, ¿está bien? Sí, léelo con cuidado, me dice a veces, o ten cuidado con esto, porque tal vez él ya lo leyó. Eso hablábamos de la culturización. Sí, sí, sí. Porque si le dices no, porque tú no lo has hecho, Entonces, que estoy peor, entonces, porque no sé si qué tiene, pues. Por ejemplo, ahorita hay muchas publicaciones respecto a la cuestión cristiana. Por ahí hay un libro, Cerdos en la Sala, que habla sobre el Espíritu Santo Ya. y hace una postura, hay una postura. Yo creo que ese tipo de literatura sería muy conveniente para la congregación, Claro. porque a veces no logramos entender y somos fácil de que alguien nos enrede con tantito. Por ahí hay un testimonio de una hermanita que fue una de las que luchó para que nos convirtiéramos nosotros y los meses ya estaba tambaleando. Alguien le fue a decir otra cosa y oiga, como que es verdad. Ay, dice uno, no puede ser. sí. Por aquí tengo un hermanito también acá en la iglesia que lo tengo en mi corazón y cualquier ratito lo voy a hablar. Se cambió de doctrina. Ay, digo, no, es que ya voy a otra iglesia. Ay, digo, o sea, Claro. ¿cuándo ocurre eso? Justamente en la inmadurez. Estoy seguro que a alguien le llegó, le habló bonito, mira, aquí es así, y es al mero Padre que vamos a adorar. No, o si vienes acá te vamos a dar eso. Sí, sí. Y a veces la gente va por eso, Y, mi pues, hermano. entonces, pero a veces no entendemos que todo lo que hagas y todo lo que pidas y todo lo que hagas, que sea a través de quién, nos olvidamos de eso. Sí. ¿Y quién fue el que sacrificó? Jesús. Sí. ¿Quién fue el que dio todo? Jesús. ¿Quién es la reconciliación? Jesús. Y la palabra es clarísima, nadie llega al Padre. Y no lo dice cualquiera, lo dice Jesús. Sí. Él es el camino, la Sí, verdad y la vida. creo que ahorita, mi hermano, hay mucha información. Yo le decía cuando platicábamos que es como una tesis, ¿no? Una tesis es una investigación formal y estudiada y trabajada y todo. Y una investigación en internet no se iguala a una investigación de tesis. Copiar y pegar. Sí, de que los niños agarran y pegan. No saben ni qué. Y a veces ni lo arreglan el párrafo, ahí si se va como se va. Entonces creo que el cristiano a veces tiene esa curiosidad, más el que acaba de recibir a Jesús, tiene mucha curiosidad, es lo que hablábamos, es una nueva vida y tiene mucha curiosidad de saber qué es el Espíritu Santo, qué es esto, qué es lo otro. Entonces cuando vas al internet, ¡pum!, te aparece hasta cosas que uno dice, "Ay, ¿cómo?" Y es lo que hablábamos creo que con los de staff, que hasta hay gente que paga para que tú veas esa mala información. Sí, sí, sí. Mira, no, quizás no toda sea mala, pero a lo mejor no toda es correcta o bien inducida. Porque también acuérdese que Satanás es astuto Claro. y él mientras más piedras te ponga, él ganancia para él. Claro. Tú puedes decir que ahorita hay diferentes doctrinas, algunas, ahorita hay una muy, muy famosa, que es la doctrina de la megagracia. Ujú. No te preocupes, Dios te va a perdonar, hagas lo que hagas, porque Él por gracia te lo dio, la salvación. Es tanto lo que nos ama el Padre que nos va a perdonar todo. Así que no te preocupes, vive tu vida. Pero lo que no dice es que dentro de ese amor que tiene el Padre por todos nosotros, también la palabra clara que es justo. Sí. Y en la justicia
Entonces la justicia, si él es justo y te está portando mal, pues papito, te quiero, pero mereces el castigo porque te portaste mal. Sí. 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 Humanamente, pues el padre nos veamos, tu hijo rompe algo, ¿para qué le vas a pegar? Nada, papacito, venga para acá. ¿Por qué? Porque no lo quieres castigar por el amor que le das. Claro. Sí, pero también tienes que pensar que ese chamaquito va a ir creciendo. Y la formación que tú le des, esa la va a tener. Pues hago lo que yo quiero, al cabo me perdona. Sí, yo le digo a algunos ministerios, no se olviden que Dios es justo y correcto. Sí. Y Dios no va, es como un padre, Dios no va a premiar a alguien si no es lo correcto. Si no es lo justo. Lo justo, Sí. lo correcto. Y Él castiga justamente a la, Sí. a la medida. A la No a la medida que quisiéramos, pero a la medida que debe ser la persona. Sí. Entonces, yo creo que esa parte de la información, que tenga, yo quiero que le invites al público, que tenga cuidado para aquellos nuevos, porque hay mucha gente nueva o mucha gente curiosa, que a veces se queda con lo de internet. Y esos libros que tú dijiste están muy bien, está muy bien. Uno de los libros que yo creo que podemos leer, que lo mire tu guía, que lo mire tu pastor, es el libro de Cash Luna que habla sobre comunión con el Espíritu Santo. Que habla Sí, sobre una sí, sí, vivencia no. de No, hay él, que él ha muchísimos. tenido y que él procuró, y que pues son libros que te pueden edificar, pero no al punto el cual tal vez menospreciar a tu pastor o a tu Sí, guía, sí, ¿verdad? sí. Porque también eso pasa. Bueno, es que acuérdate que es mercadotecnia. Y mientras más abarco, mejor me siento. Yo no entendería, hay una iglesia en Seúl, creo, que tiene 80,000 miembros. Y la palabra te dice, el pastor conoce a cada oveja por su nombre. Y ellos conocen mi voz y yo los conozco a ellos. 80,000, dice uno, ay, que Sí. no, ahí sí va a querer mucha ayuda ese Sí. pastor. Y no es que estemos hablando mal de ellos, no, bendito sea el Señor, y ojalá que lleguen a 200,000, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque son almas, ¿verdad? Pero nos alejamos, de mi rebaño no lo puedo yo entender cuando mi rebaño crece mucho. Sí. No puedo tener yo la cercanía, la cuestión de ello. Y entonces es ahí cuando a veces la mercadotecnia te lleva. Ujú. Y a veces queremos imitar. Por ahí hay una cuestión de los ídolos. Antes Claro. eran nuestros padres, nuestros ídolos. Todo el mundo quería ser como papá. Claro. Ahorita pues ya las cosas han cambiado. Ya empezaron desde que la mercadotecnia hubo un boom y a mí me tocó querer ser como Pelé, porque Superman, Batman y todos ellos no han pasado de moda. Después ya la gente quería ser como quién, como Hugo Sánchez, y después como Messi y Chicharito, o sea, esas son las cosas que la misma mercadotecnia te mete. Sí, nos puede engañar, y que lo que hablábamos, el libro máximo es ese libro, que es la Biblia. El libro de libros. Que debemos, por eso la Biblia dice, tengan cuidado cuando los engañen, vayan a la Biblia, porque es lo más puro. Pues mira, hay muchos que comentan erróneamente. No es que no hay ningún manual para ser padres. Eso es algo que se comenta. Ujú. No es que no nos enseñan a ser padres. Lo que pasa que es que cuando empezamos a ser padres, a veces no estamos con él. Sí. Entonces, pues no sabemos qué hacer. O matrimonio, no enseñan al matrimonio. Nadie sabe, no, Pero nadie la nos Biblia dice enseña. que el Señor ama a su esposa, que es la Biblia, que es la iglesia. La iglesia es su novia, Es su pues. novia, entonces que la ama con amor eterno. Entonces, creo que sí, en esa parte ha estado muy enriquecedora esta plática, de que pues nos toca leer más. Nos toca leer, y no es que el internet sea malo completamente, Claro. no, también hay muy buena información, hay curiosidades, si quieres pasar un buen rato que no te lleve por otro lado, hay muy montones de curiosidades en la Biblia, en el internet. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que no le puedes dar el crédito total. Claro. ¿Por qué? Porque de una manera fue un hombre el que subió la información. Y puede decir, voy a hacer que todos crean esto y lo voy a subir.
Hay mucha información o mala información con saña. No sé si a usted le ha tocado ver algunas informaciones sobre la Coca-Cola o con algún producto de estos, que ay, dices tú, ¿cómo? ¿No? Los pollos que los matan de una manera, o sea, ¿por qué? Porque es la misma mercadotecnia contra mercadotecnia. Entonces hay que tener mucho cuidado, como tú dijiste, con la información que nosotros bajemos de internet y esto. También en internet hay mucha información sobre la Biblia. Claro que sí. Y demasiada, diría yo, en contra. Sí. Que si misterios, que si esto, que si claves, que si esto. No es que esté mal que lo veamos, pero no lo podemos ver como una verdad absoluta. ¿Tú cómo ves los libros apócrifos? Ah, tan fabulosos. ¿Ya has leído uno? Ya he leído como 3, 4. Hay uno que habla de los Hazme un resumen, gigantes. hazme como que una idea, ¿no? Para que los que nos están viendo. Bueno, pues, mira, lo que sucede es que esos libros quedan fuera cuando en el concilio, el comité que se juntó, no le dieron la aprobación total. No es que estén fuera de la realidad de la Biblia. Por lo menos hay uno de los gigantes, que vinieron los gigantes, se aparearon con las hijas de los hombres, hermosas, y nacieron gigantes. Los hijos de Dios con las hijas de los hombres y nacieron gigantes. Y uno de esos gigantes parece ser que fue Sansón, bueno, en fin. El asunto está que en la decisión de incluirlos o no en el libro, quedaron fuera. Dijeron, estos no. Hay otros que, por ejemplo, dice que pide perdón por si comete algún error. Entonces, si estás inspirado por Dios, pues ¿cómo vas a poner tú, si comete un error, pido perdón? O sea, perdóneme si me equivoco. Entonces también queda fuera. Y hablando de Biblia, esta Reina Valera, si la comparamos con la Biblia católica, que es muy parecida, es más, yo creo que es una copia. En la Biblia católica tiene como 5 o 6 libros más. Tal de Tobías, y están unos muy duros, demasiado duros contra la idolatría. Y sin embargo está en la Biblia católica. O sea, puede ser que ese lo brinquen, Sí. porque sí habla muy duro de los ídolos que no pueden caminar, que los tienen que cargar, y bueno, pero muy, 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 muy duro. Y ese no está aquí. ¿Pastor lo puede leer los libros apócrifos? ¿Cómo? ¿Puede leer un pastor los libros apócrifos? Sí, es que eso es un conocimiento general. Ya. A fin y al cabo son libros que se hicieron, solo que no pasaron la prueba del filtro. Como decir, el filtro. El ventilador. Apague. Está muy frío. Entonces no pasan el filtro. Entonces, y eso impide que hayan sido considerados para entrar en el texto bíblico. Ya. Porque en fin, la Biblia es una compilación de libros, es lo que quiere decir la Biblia, Sí. una compilación. Pero yo creo que todos deberíamos leerlos. O sea, obviamente, como vuelvo a reiterar, con el criterio que no vaya a afectarte, porque a veces algo que se diga que no, como que dices tú, pero ¿cómo? O sea, si no tienes el criterio abierto, te puede ocasionar, te puede afectar. Te puede afectar hasta en todo, ¿eh? Sí. Hasta de la iglesia, ya no llegas a la iglesia. Ah, sí, porque no leen. Ya no llegas a la iglesia, lees el primer párrafo No, del pues obviamente, segundo, ya no por lo vienes. menos un pastor, pues, que esté preparado, no. Ahí es, por ejemplo, los católicos, pues son como 18 años de preparación que llevan Sí, es ellos. bastante, cierto. Y no solamente en el sentido de la teología, no, psicología y un montón de cosas, porque ellos se preparan para eso. Sí, creo que eso nos ha faltado como pueblo cristiano, Sí. de entender que esto es un misterio, no es de, Sí. porque hay gente que dice, yo quiero ser pastor. Sí. O muchos critican a los pastores, decir, pero usted no sabe, lo que tú dices es muy cierto.
lamentablemente no ha habido la sabiduría de decir, bueno, yo quiero ser pastor. Como dices, los sacerdotes, todos ellos se Ajá. preparan años para Sí, hacerlo, para desempeñarlo. para desempeñarse. Y un pastor que de un día al otro dice, yo quiero ser pastor, sí es un golpe enorme por eso. Pero fíjate, que ese es un llamado. Claro, Esto tenemos que entenderlo y que quede claro. Los ministerios quíntuples que deja Jesús cuando se va, que aparte del consolador, él deja establecido ujú, pastores, profetas, ¿cómo se llama? Evangelistas. Apóstoles, evangelistas y maestros. Son los 5 ministerios. Pero es muy claro para qué los deja. Para el fortalecimiento de la iglesia. Entonces él deja esto. Y nosotros, ¿qué dice la palabra? Debemos que prepararnos, esforzarnos, checarle, buscarle. claro, ¿Cuánta gente se retirará de una congregación porque no le dieron una respuesta? claro, es cierto. Sí, porque hay gente, si no estás preparado, hasta eso te puede ocasionar. O mira, las preguntas que tú me hiciste también me ocasionó, eh, no, ¿cómo se puede decir? No un enojo, pero sí como que dije, ¿cómo? A ver, tengo que saberlo. Pues sí, pero... Tengo que examinar lo que me está diciendo, porque vieron unas preguntas que nos hizo y que yo creo que para una mente un poquito menos madura, lo haces puedes decir, trastabillar. lo haces decir, ¿dónde estoy? A ver, Sí, permítame sí, tantito. sí, pero eso puede servirte para que tu curiosidad se Por eso la Biblia dice que es arma de doble filo. y cortante. ¿Verdad? Entonces, Entonces puede ser también que tu curiosidad te indique que debes rebuscarle. a veces la curiosidad, es lo que voy, que la curiosidad siento yo, y un consejo, la curiosidad debe ir de la mano de alguien sabio. Bueno, espérate. Por eso es que viene la preparación. O sea, acuérdate que la Biblia nos tiene los niños y los ancianos. Claro. O sea, cuando yo no podría explicarme que un niño vaya a revisar ecuaciones diferenciales y ese tipo de cosas. No Oye, está. pues es un niño, pues todavía necesita ir evolucionando hasta tener la capacidad de entendimiento. Porque él puede ir a buscar el libro de ecuaciones diferenciales. ¿Será que va a entender? Quién sabe, ¿verdad? Pero no lo creo. O lo pueden tener, pero no sepa qué es. No sabe, o no sabe para qué es. Bueno, igual ocurre con uno. Cuando empiezas a entender las cosas, cuando tu velo es quitado y cuando la madurez llega a ti. A veces no es apropiado que estás recién convertido y que te voy a exorcitar con, espérate, hasta se asustan porque no lo van a entender. ¿Sí? Entonces yo pienso que ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no espantarlos, no correr a las ovejitas. Claro. Porque es como si tú le echaras un lobo al corral, te van a querer huir por donde puedan. Sí, como tú dices, a un niño no le podemos enseñar un libro que no esté en su capacidad. Pues exactamente. Lo asustas, ya no quiere. Ya no va a querer. Ya no. Si no entendí menos. Sí. Y oblígalo a que lo lea todo. Yo creo que es un consejo bueno para un pastor, ¿no? Pues es un excelente consejo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. O sea, si nuestra capacidad, por decirlo de una manera, ya estamos en esos grados de adultez o de ancianidad, porque así lo habla la Biblia, los ancianos, no porque sean viejitos, Sí, claro. sino porque ya tienen el conocimiento. Entonces tenemos que ser muy sutiles con las nuevas ovejitas, con las recién convertidas. Y a veces hacen una exorcista y hacen todo delante de ellos y quedan que Se ya espantan. no quiero ni dónde vas a creer que voy a ir. Tienes razón, tienes razón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Más Sí. cuando son ovejas nuevas. Sí, porque Tienen, como dice la Biblia, cuidarlos como un bebé. mira, que a no les mí pegue el yo aire, admiro que no. mucho de casa de oración que tienen un tacto
muy hermoso con las nuevas ovejitas. Es algo bonito que yo lo veo, o sea, yo recuerdo cuando nos presentábamos antes, fulanito y se paraba y lo aplaudíamos y le íbamos a abrazar. Obviamente con las cuestiones de pandemia Sí, sí. cambiaron muchas cosas, Sí. pero era algo hermoso que Roberto Fuentes, antes paraba uno para voltear para los lados y ay hermanito, que bienvenido. Entonces es algo bonito, porque eso es lo que uno necesita, Claro. que te apapachen para que te dé ganas de regresar. Claro. Yo quedé encantadísimo en casa de oración Sí. y sobre todo que pude, y te soy honesto, analizar la doctrina parecida, muy similar, y aquí vale la pena que con la disculpa anterior a los que se vayan a sentir aludidos del forzamiento de no, soy de este tipo, tranquilo, con amor. Yo me imagino que así predicaba Jesús. Tienes No razón. creo que Jesús, no, como otros que hablan para que el demonio se vaya, tienes que estar. No, la autoridad la tiene y el que tiene la autoridad, te vas, no tienes por qué gritarle. Sí, yo creo que eso que acabas de decir es cuando llegamos a los puntos de los discípulos, que era, así miraban a Jesús. Pues sí, O sea, no, que sí hay algunos que les gusta. bueno, pero, no, yo, ya mira, respetable. yo no es que tampoco lo esté yo ni criticando ni juzgando, Claro. mi respeto para todo, pero cómo me agrada a mí cuando es con amor, Claro. bonito, híjole, y ustedes, Con conocimiento, con... pues es que tiene que ir de la mano, pues. Claro, amén. Tiene que ir de la mano, no pudiera yo forzar a uno. Yo tuve esa experiencia, pues, hace 30 años más o menos, cuando estaba yo renuente. Qué bárbaro, hasta que me zapateaban y pase adelante. Y uno todo avergonzado, porque todo el mundo te está mirando, pues Claro. el único nuevo eres tú. Y pásele, no. Ya cuando vi aquí, hay alguno nuevo, pues si no hay, no pasa nada. Claro. Tú eres nuevo, no, tampoco, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es una cuestión, mira, que yo admiro y te soy honesto, me encanta esa manera. Si hay alguno, sí. Sí. Y es cuestión voluntaria que digas tú, como dice Jesús, estoy tocando a tu puerta. Claro. No, ábreme, no, estoy Imagínate, tocando. ¿no? Sí. Estoy Si no, la tocando a Biblia tu puerta. dijera, con Sí. fuerza, grita, que estoy en tu puerta. Sí, cierto. Si toca tu puerta y pues uno va. Sí. Y dice, si me abres, entra. Si no, Si no, pues yo sigo tocando. O sea, esa es la función, creo yo, que es la función de un pastor. O sea, no forzar, porque por ahí hay otros que se basan en que dice que arrebates la bendición, pero eres tú el que la vas a arrebatar. Claro. No me van a obligar a que yo lo haga, claro. porque es voluntaria, pues. Que salga del Que corazón. salga, que la deseas, que tú digas la necesidad de decir, Señor, quiero. Amén. Y ahí sí, quiero. Claro. Porque muchos decimos, ay, después, pensando que todavía tenemos larga vida o que tenemos todavía otras cosas que hacer prioritarias y decimos que hay después. Pues bueno, algo más que nos quiera aportar, pues bueno, tiene una aportación cultural mi hermano Roberto, que creo que Ay. es parte de su repertorio en el punto el cual Dios le dio, porque es un talento. Yo siento que Dios nos da a todos un talento. Sí, Usted tiene un talento, los 12 del pastor tienen un talento, pues los que nos están apoyando, ¿no? Aquí les agradecemos por todo lo que están haciendo, tienen un talento. tienen un talento, sí. El pastor sí. tiene un talento, los 12 el pastor tiene un talento, y pues nos quiere aportar tenemos algo especial de nuestro hermano Roberto. Vamos a ver cómo nos sale. Es una pequeña poesía que le hago justamente a mi casa, a casa de oración.
Y justamente así le titulamos Casa de Oración. Y pues con el debido respeto del público y con la anticipada disculpa vamos a tratar de leerla, ¿verdad? Y dice así: Casa de Oración. De Dios Padre recibimos la bendición en su Hijo el Salvador. Fácil resulta la salvación si con mucha fe se la pides al Señor. Ese regalo que recibimos por gracia en el nombre del amor. Entrégate en cuerpo y alma y sobre todo guarda de tu corazón. Ser cristiano es tan hermoso que todo te resulta encantador. La alabanza y la oración son de gran importancia en la salvación. Esa comunicación con Dios nos integra en algo realmente seductor. Se complementa con nuestra actitud y el poder de la ministración. La familia pastoral, los líderes y servidores, amigos y congregantes, al llamado del Creador, acuden a adorar con la más pura devoción. Se reúnen en el nombre de Jesús con muchos participantes, donde buscan ser aceptos y así llegar al Creador a través de la oración. Con las bellas alabanzas y los mejores sentimientos, se siente lo más hermoso de la gran ministración. Acuden a los servicios y se les ve muy contentos cuando nos toca el Espíritu al entrar en comunión. Ser cristiano es un orgullo y más si es de casa de oración. En los cultos y servicios se siente la más hermosa familiaridad. Ahí abundan la hermandad, el amor y también la cordialidad. Entre la gran familia de hermanos se siente la bendición. Esta es su casa, casa de oración. Gracias. Es una bendición poder culminar esta plática, más que nada. Es una bendición pertenecer a casa de oración. Amén. Es una bendición. ¿Y quién vive? Cristo. Entonces, les agradecemos a todos los que nos hayan visto. Si tú nos has visto o escuchado, te invitamos a que asistas a una iglesia, te invitamos a que te congregues a una iglesia. Recuerda que Cristo está para salvarte, para amarte, lo que decíamos hoy, y que la Biblia y que lo que Dios puso en su palabra va a ser para salvación a tu vida. Dios te bendiga mucho, estamos en comunicación, Dios te bendiga.